Capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, y doy el saludo fraternal a cada uno de mis hermanos en esta mañana, e igualmente a los amigos que nos visitan, decirles que nos honran con su visita en esta mañana, que estamos contentos de tenerles con nosotros y de que deseamos que usted continúe teniendo esa misma comunión, los unos con los otros, pero primeramente con el Señor. Amén. Decirles a ellos que aquí en esta casa nosotros le proveemos todo lo que tiene que ver con su salvación. Que usted se provea de la palabra y se provea de la esencia de Dios, que es su espíritu, para que usted se fortalezca, crezca y también entonces alcancemos todos las moradas eternas. Vamos a leer la palabra del Señor en Hechos capítulo 13 y voy a invitarles a que ustedes pongan sus ojos en el verso 44. Vamos a leer hasta el 49. Del verso 44 hasta el verso 49, la palabra de Dios en Hechos capítulo 13. Amén. Hoy es un día misionero. Ustedes están viendo algunas banderas, un programa especial, un video especial, una oración especial, unos cánticos especiales, todo para que nosotros esta mañana hagamos una referencia muy especial a las misiones, a la obra misionera, a la obra que Dios está haciendo sobre la tierra a través de su iglesia. Entonces vamos aquí al verso 44 que dice, yo voy a leer la palabra y ustedes siguen con sus ojos la lectura. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad es necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, escuchen, oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra, leamos todos el 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Una vez más, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Por favor, en esta mañana le pido, deje su Biblia a un lado y hable con el Señor. Dígale, Padre, habla mi corazón, habla mi vida. Padre, tu palabra, que en esta mañana la recibo como venga. Así sea un martillo, así sea una espada, así sea como la miel, así sea luz, como sea, yo la recibo en esta mañana, porque es tu palabra. Me va a ayudar, me va a servir, me va a fortalecer, me va a rehacer, me va a restaurar, me va a transformar. Señor, ayúdame. Ayúdame a valorar tu palabra, a vivir a través de ella, a ser hacedor de ella y no tan solo oidor de ella. Señor Jesús, en esta hora soy audible a la voz tuya. Soy audible a la voz tuya y soy sensible al espíritu tuyo. Por favor, Señor Jesús, glorifícate en mi vida en esta mañana. Te pido por favor, Señor, aquí estoy en tus atrios. Señor Jesucristo, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo. Gracias por este momento. Gracias porque llegó el momento en que recibimos tu palabra y la administración de tu Santo Espíritu. En este momento nuestras vidas están como barro en tus manos, para que tú le des forma, para que tú, Señor Jesús, en tus manos, Señor, hagas tu obra perfecta. Señor del cielo, aquí estamos, mi Dios. Nos disponemos en tus manos. Seremos maleables en tus manos para lo que tú quieras hacer con nosotros. Señor, nosotros no vamos a colocar ninguna condición, solo nos disponemos a obedecer, Señor Jesús, tu palabra, y a creerla, a recibirla y a fijarla firmemente en nuestros corazones, para que tú, Señor, te glorifiques, y así de esta manera también seamos para salvación, para los que estamos ordenados para vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese gritando gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo.
quiero en esta mañana justamente referirme a el tema ordenados para vida eterna. Ordenados para vida eterna. Y es que en el libro de los Hechos, el capítulo 13, hay un registro muy especial porque Pablo ya estaba haciendo el trabajo. Ya había sido restaurado, ya se había arrepentido de sus pecados, ya se había bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y ya había recibido el Espíritu Santo y ya estaba entonces en la misión de lo que tiene que ver el propósito de Dios para con su vida. Estaba entonces predicando el evangelio, estaba llevando el evangelio a los diferentes lugares y en cada ciudad de las cuales él recorría había una sinagoga y ahí estaba en la sinagoga de Antioquía, de Pisidia. Estaba allí predicando, hablando con ellos, primero con los judíos, porque es que en un principio Jesús les había encomendado a ellos que primero fuera predicado este evangelio a ellos, a los judíos, porque la salvación viene a través de los judíos y primero era para ellos. Jesús había venido justamente primero a su pueblo, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Así que como ellos no lo recibieron, entonces aquí estamos viendo un ejemplo perfecto. Y es que ellos entonces, como ellos no quisieron aceptar el mensaje, aceptar la predicación de Pedro, aceptar la palabra de Dios para la salvación de ellos, entonces dijo, como ustedes desechan esto tan grande, tan importante y se sienten indignos de ser miembros del reino de Dios, entonces ahora nos vamos a los gentiles, nos vamos a los que no son judíos. ¿Cuántos no son judíos aquí? Pues alabe al Señor, porque el Señor tiene esta salvación para nosotros esta mañana. Amén. Así que aquí dice que Pablo y Bernabé entonces allí hablando estas palabras, dice aquí que entonces ellos desecharon, aunque desecharon el mensaje, no fueron dignos de la vida eterna. Entonces ellos se volvieron a los gentiles y tomaron la palabra escrita. Y dice, porque así nos has mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dice que ellos recibieron una instrucción, recibieron un mandamiento, recibieron una comisión y era esa, para que ellos, nosotros seamos luz para los gentiles, a fin de que para ellos también venga la salvación. Y esto va a ser hasta lo último de la tierra. Entonces los gentiles, dice aquí, los gentiles, los que no eran judíos, escuchando esto, dice que ellos glorificaban la palabra del Señor. Es más, no solamente la glorificaron, sino que dice aquí que creyeron lo que los apóstoles estaban diciendo respecto a los que eran ordenados para vida eterna. Es decir, que Dios en su presencia, en su conocimiento anticipado, ya sabe quién está ordenado para vida eterna. Y levante la mano y diga, yo soy uno, yo soy uno, yo soy uno. Dígalo por favor, yo soy uno. Amén. Y dice aquí, y la palabra, dice aquí, del Señor se difundía no solamente por parte de los apóstoles, sino que todas aquellas personas que iban creyendo, iban obedeciendo, entonces iban también llevando este evangelio. Ahora, miren hermanos, muy importante lo que voy a decir a partir de este momento. Dios controla las tres partes que tiene el universo en cuanto a los seres humanos. Hay tres partes. El Señor controla el infierno, el Señor controla la tierra y el Señor controla el cielo. Es decir, que el Señor es Dios sobre el cielo, sobre la tierra y sobre el infierno. No crean que el infierno está controlado por Satanás. No, Señor. Aquí el dueño, el Señor es Jesús. Y Jesús tiene bajo el control el cielo, tiene bajo el control la tierra y tiene bajo el control el infierno. Y esto es una realidad. Esta es una realidad. Bíblicamente, hermanos, el infierno existe. Jesús dijo estas palabras: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, porque es mejor que entres manco al reino de los cielos y no que con tus dos manos te vayas al infierno. El infierno sí es un lugar donde no fue creado para el hombre, porque Dios ama infinitamente al hombre.
El Señor no quiere que ninguno vaya al infierno. No quiere que ninguno. Pero Dios no obliga a nadie a ser cristiano. Dios no obliga a nadie a que le crea su palabra. Dios hace lo posible. Y hasta lo imposible lo hizo. Porque era imposible que alguien, un ser humano, muriera en la cruz por algo que no cometió. Y que se entregara voluntariamente. Y eso lo hizo Jesús. Y eso es algo, hermano, que era imposible, pero lo hizo posible porque ama al hombre. Porque Él no quiere que el hombre vaya al infierno. Por eso, hermanos, es importante que usted sepa que el infierno fue creado exclusivamente para Satanás y para sus ángeles caídos, los que se unieron a él y se convirtieron en demonios, en espíritus inmundos. Porque para ellos fue que fue creado eso. Y ahora él, Satanás y esos demonios van a un lugar que se llama el lago de azufre y fuego para siempre, por la eternidad. Hermano, y en esto es importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el autor del pecado, el autor que es pecado, es rebelarse contra la ley de Dios. El primero que cometió rebelión fue Satanás. Satanás se le rebeló a Dios. Porque Satanás vivía con Dios en el cielo. Pero un día él quiso ser como Dios. Quitarle, hacerle un golpe de estado a Dios. Y entonces tomó y como era un querubín. Era lo máximo en la angeología. Era lo máximo, el máximo grado en angeología es el serafín. Es lo máximo, lo principal. Él era eso. Y él, como era eso, aprovechó ese lugar para convencer a los ángeles, la tercera parte de los ángeles, para hacerle rebelión a Dios, golpe de estado a Dios. Pero ¿cómo se le ocurre? Qué bruto fue, porque no podía, hermano, con Dios. Dios es todopoderoso. Él es el creador. Oh, hermano, Él es la autoridad máxima en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. ¿Y qué pasó entonces? Vino entonces el Señor y lo expulsó. Y él, eso, hermanos, rebelión es rebelarse contra Dios. Es, hermano, no atender su palabra. Es no obedecer sus mandamientos. Y los seres humanos, aunque no lo hayan oído, aunque no sepan los mandamientos, también en su conciencia hay una ley que Dios puso ahí. Porque toda persona sabe que es malo y que es bueno. Y toda persona que hace lo malo sabe que es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, es rebelión contra Dios. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es benigno. Oh, hermano, Dios es muy bueno. Amén. En Él no hay ninguna traza de maldad. Escuchen, no hay nada de maldad en nuestro Dios. En Él no operan las tinieblas. En Él no opera eso, hermanos. Ahora, ¿qué ocurrió entonces? Viene entonces esa desobediencia, esa caída de Satanás. Entonces lo despoja a él de donde estaba, su posición. Todos los privilegios que tenía en el cielo, así como los privilegios que tenía Adán en el Edén. Pero recuerden que Adán fue engañado por ese mismo ser para que también se rebelara contra Dios. Yo les quiero decir, por favor, hermanos, escuchen esto. El hombre no fue creado para vivir separado de Dios. El hombre no fue creado para que viva independientemente de Dios. El hombre no fue creado para que haga de su vida lo que le da la gana y deje a un lado a Dios. El hombre no fue creado para eso. Claro que Dios nos dio libre albedrío, es decir, poder de decisión. Usted decide si quiere vivir fuera de Dios o vivir en su presencia. Es su decisión. Ahora, si usted vive se viene y se somete a Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Es decir, que el que no se somete a Dios de brazo va con el diablo. Es súbdito del diablo, es hijo del diablo. Y aquí yo creo que ninguno quiere ser hijo del diablo. ¿Verdad que no? Ninguno, ¿verdad? O levánteme la mano el que lo quiera hacer. Lo reprendemos de una vez.
No, pero ¿saben una cosa? Ninguno, claro que no. ¿Por qué? Porque Él es el que trae la desgracia al ser humano. Y es que es por el pecado, por lo que Él mismo formó, por lo que Él mismo creó, por esa misma rebelión, esa empresa rebelde, es que hay hospitales, es que hay cárceles, es que hay deprimidos, es que hay gente, los hogares se desbaratan. Es por eso que hay gente triste, por eso es que hay gente mal, hermano, viviendo. Y por eso es que hay gente en los vicios, en el alcoholismo, en las drogas, en todo eso. Por eso. Porque hacen parte de la empresa de aquel rebelde. Y nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Todo aquello que se salga del ajuste que tiene Dios con su palabra para nosotros es rebelión. Entonces, la gente no sabe eso, pero tienen que entenderlo, tienen que oírlo, tienen que ser salvos de eso. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una comarca rebelde. La tierra es una comarca rebelde. ¿Por qué? Porque el hombre separado de Dios no logrará satisfacer la justicia de Dios. La justicia, lo justo de Dios. Somos injustos con Dios cuando le faltamos o nos rebelamos contra los 10 mandamientos. 4 que afectan a Él de los 10 y 6 que afectan ¿a quién? Al prójimo. Por eso la ley y los profetas se cumplen en un solo mandamiento. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y el que ama a Dios, entonces ¿cómo le demuestra que lo ama? Cumpliendo con los 4 primeros mandamientos. ¿Cuáles son? El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, que toda aquella acción, todo pensamiento, todo tiempo, toda cosa que esté allí, porque nosotros creemos que la idolatría es lo que quebranta el primer mandamiento, y no es así. Es todo aquello que no satisfaga a Dios en su preeminencia. Es decir, que nosotros, si tenemos una actividad, algo que nos separe de Dios, eso se convierte en un ídolo. Si nosotros, por ejemplo, dejamos de leer la Biblia por ver televisión 4 o 5 horas, ya tenemos un ídolo con eso. El Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En la televisión puede ser un Dios. El internet puede ser un Dios. Un juego puede ser un Dios. Puede ser eso. Y el Señor dijo, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. También cuando alguien, nosotros que vivíamos en ignorancia, sin conocer esto, porque la tradición nos engañó, no nos mostró este primer mandamiento, que podíamos confiar en una imagen de barro, de cera, no sé, de esas imágenes, y ahí nos postrábamos y le pedíamos. Eso es incumplir el primer mandamiento, rebelarnos contra el primer mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen de ninguna cosa de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, ni te postrarás ni los adorarás. ¿Eso qué significa? Que entonces todo aquello en lo cual yo me postre y lo adore, si por ejemplo, que no te hagas imagen, si yo tengo la imagen de un Cristo en el pecho, ahí en la cama, en una póster, en cualquier cosa, aún en la misma Biblia, estás faltando al segundo mandamiento, porque está claro, no te harás imagen de ninguna cosa de lo que está en el cielo. Jesús está en el cielo. Tú no te puedes hacer ninguna imagen de Él, porque el Señor dijo, no Señor, ninguna imagen harás, porque yo soy espíritu. Amén, Él es espíritu, y un espíritu, hermano, no se ve. Amén. Ese es el segundo mandamiento. El tercer mandamiento, ¿cuál es? El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. No tomarás el nombre del Señor en vano, no lo tomarás, ni jurarás por Él. Lo respetarás, tendrás reverencia a ese nombre. Por eso un cristiano que anda con Jesús en la boca no puede decir mentiras, porque ahí lo está, ahí justamente dice malas palabras, ahí está mal. Ahí está incumpliendo el tercer mandamiento. Si usted si usted tiene la palabra Jesús, si usted honra el nombre de Jesús, si usted sabe que ese nombre es nombre sobre todo nombre, entonces si sale de su boca, pues que salga con autoridad, con dignidad. Usted no puede estar diciendo mentiras, usted no puede estar diciendo malas palabras, usted no puede estar diciendo eso. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Amén. ¿Cuál es el cuarto mandamiento?
Estos afectan a Dios. 6 días trabajarás y el séptimo día me lo dedicarás a mí, porque en 6 días el Señor hizo toda la tierra, todo lo creado, y el último día descansó. Y Él dijo, ustedes también harán lo mismo. Por eso el domingo es el día libre, por eso el domingo es el día de descanso, por eso el domingo, hermano, para el mundo no hay nada que hacer. ¿Para qué? Para que la gente busque de Dios, para que la gente busquen a Dios, amén, para que estén con Dios, para que aprendan de Él, para que aprendan de su palabra, glorifiquen el nombre del Señor. Ahí hay 4 mandamientos que afectan al Señor. Si usted se rebela contra alguno de ellos, ahí ya tiene problemas con Dios. Te volviste un rebelde. Pero hay 6 más que afectan a tu prójimo. ¿Cuál es el primero? Honra a tu padre y a tu madre. Así que los hijos deben honrar a sus padres y a sus madres. Deben honrarlos, respetarlos, darles honor por la vejez, por lo que fueron, por el cuidado que nos dieron. Eso nos lo demanda el Señor. ¿Qué sigue? El 6.º mandamiento es: no matarás. ¿Por qué repito todo esto? Porque la gente, usted debe conocerlo. La gente dice, no, pero bueno, nadie mata aquí. Sí mata. Si una persona odia a otra, si una persona tiene odio contra una persona, también ahí la mató, ahí es un homicida. Según la palabra de Dios, así es. Ese es el 6.º mandamiento. El 7.º mandamiento, ¿cuál es? No cometerás adulterio. Serás fiel a tu esposa, a tu esposo. Eso es lo que el Señor dice. Si no lo eres, ahí faltaste. Amén. Número 8, no dirás mentiras. No robarás, perdón. No robarás. Es decir, no robarás. No robes. No te quedes con lo que no es tuyo. Hay cosas que son de tu prójimo. Hay cosas que son de Dios. No te quedes con ellas. Número 9, no mentirás. No dirás falso testimonio. No mentirás. No digas mentiras. Porque si le mientes a tu prójimo, te afectas a ti mismo. Estás haciéndolo mal. Y por último, no codiciarás. No codicies nada. Nada. No codicies. Esos son los 10 mandamientos. Y las personas, si infringen eso, son rebeldes con Dios. ¿Y qué es la paga de estos mandamientos? ¿Cuál es la paga? Si alguien infringe eso, si alguien lo ha hecho, lo viene haciendo, ¿cuál es la paga, hermanos? Eso se llama pecado. ¿Qué significa eso? Muerte. Entonces esa persona está lista para irse para el infierno. Ahí está, así de sencillo. Entonces, ¿qué hacemos? Como dice el chavo, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Verdad? ¿Quién podrá ayudarnos? Entonces, ¿sabe una cosa? Hace 2019 años algo pasó. Jesús vino al mundo. Dios manifestado en carne. Vino, ¿para qué? Para cumplir con esos mandamientos. El Señor cumplió esos mandamientos. Ninguno faltó. Y fuera de eso se entregó por nosotros en la cruz como un cordero, porque cuando ellos, hermanos, los israelitas infringían uno o varios mandamientos de estos, tenían que traer un animal. Y ese animal era sacrificado por el sacerdote. Y el sacerdote le decía, mira, este animal va a pagar por tu pecado, mira cómo va a morir. Y la sangre era derramada. Y esa sangre era puesta en el propiciatorio. Y ahí el Señor perdonaba a ese fulano o a esa fulana. Ahí esa persona quedaba otra vez reconciliada con Dios. Iba otra vez a poner ya feliz porque estaba con Dios otra vez, comunión con Dios. Entonces le empezaba a ir bien en la casa, le empezaba a ir bien en el trabajo, le empezaba a ir bien en la salud, le empezaba a ir bien en todas las áreas de su vida. Y estaba allí, ¿por qué? Porque sin Dios no nos va bien. Hermano, a la gente no le va a ir bien. Van a tener problemas emocionales, van a tener problemas familiares. No se va a entender con la cónyuge, con el cónyuge. No va a poder tener paz con sus hijos. No va a poder tener dinero para sostenerse. Hermano, van a tener problemas. ¿Por qué? Porque necesitamos a Dios. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Entonces la salvación. Hablemos de la salvación. La salvación. La salvación la produjo Jesús. Vino justamente con su entrega, con su sacrificio en la cruz. Venció. Él cumplió todos los mandamientos, los 10. Él satisfizo a Dios con eso. ¿Cómo podrá usted satisfacer a Dios para cumplir los 10 mandamientos? ¿Cómo lo va a hacer usted con sus propias fuerzas, con su propio entendimiento? Usted no lo puede hacer. Ninguno lo logró.
Nadie lo hizo. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué ocurre, hermanos? Jesús sí lo logró. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús pagó por nosotros. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Él arregló el asunto. Como quien dice, hermano, como quien dice, escuchen esto por favor, Él fue el sustituto mío y suyo en medio de la tragedia, de las consecuencias de mi pecado. Mi pecado era una tragedia. Mi vida era una tragedia. Estaba mal. Iba mal. Lo que me esperaba era el infierno. Pero vino la noticia. Me enteré lo que ocurrió hace 2019 años. Jesús vino a mi vida. Me mostró en la cruz lo que Él hizo. Fue allá a la cruz y allí pagó el pecado de todos nosotros. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno tomó su propio camino. Es decir, cada uno hizo lo que quiso con su vida, mas Él cargó el pecado de todos nosotros. Diga gloria a Dios. Él cargó. Él venció entonces. ¿A quién? Venció al pecado. Venció a quién? Al autor del pecado, a Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Cuando Él vence eso, entonces le da la oportunidad al mundo entero. ¿Para qué? Para que sean salvos, para que tengan la vida eterna. Yo quiero decirle, usted está llegando a esta casa y usted ha venido llegando a esta casa y Dios lo trajo a esta casa porque Él quiere darle vida eterna. Digan amén, por favor. La vida eterna, claro, la ganó Cristo allá, pero usted tiene que hacer algo, porque ya Él lo hizo todo por su salvación. Él ya se entregó por usted. Es decir, que Él ya pagó su deuda. Él ya pagó el expediente que estaba en contra suya. Delante de Dios ya fue roto. Fue clavado en la cruz. Digan gloria a Dios. Fue clavado en la cruz y usted está exonerado. Pero ¿qué tiene que hacer ahora? ¿Qué tiene que hacer ahora? Ahí voy, hermanos. ¿Por qué? Porque usted está en la tierra. Está el infierno y está en el cielo. Y usted en la tierra decide a dónde va a pasar la eternidad. ¿Sabe qué es la eternidad? Es un puntico, perdón. ¿Sabe qué es la existencia del ser humano? Es un puntico a lo que es la vida eterna. Piense en eso. Aquí vamos a pasar duro 80, 90 años máximo. Pero la eternidad, piénselo, hermano. Aquí está diciendo, acabamos de leer, que los apóstoles iban de un lado a otro diciéndole a la gente que fueran salvos, que llevaran la salvación, que la compartieran. ¿Y por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se difundía. Y la palabra de Dios hacía su efecto. Escúchenme, por favor. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, antes de su sacrificio, como era, ¿sabe qué significa la palabra Jesús? La palabra Jesús significa Salvador. ¿Sabe qué significa Jehová? El que salva. Jesús, Yeshua, es Salvador. Usted está aquí para ser salvo. Usted viene a esta casa para usted alcanzar su salvación. ¿A través de qué? A través del Evangelio. A través de creer el Evangelio. A través de creer las instrucciones de Dios para su salvación. Por favor, escuchen bien. Y esto no solamente tenemos que hacerlo nosotros, creerlo nosotros, saberlo nosotros, sino compartírselo a los demás. Porque mire lo que hacía Pablo. Claro, Pablo en un principio tenía su iglesia, pero luego se convirtió en un evangelista que iba de lugar en lugar, ¿qué? Llevando el evangelio, predicando el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero escuchen esto, hermanos. Aquí nosotros estamos para ser salvos. Salvos. ¿A través de qué? De lo que el Señor tiene como instrucciones para nosotros, para que seamos salvos. Por favor, escuche esto. Escuche esto. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Está usted seguro de su salvación? ¿Cómo está usted seguro de su salvación? Si hay tantas religiones. Todas las religiones
muestran un camino para ser salvos. Muestran una ruta. Muestran una cantidad de cosas que hay que hacer para llegar, para obtener la salvación. ¿Cuál de todas ellas será la que tiene la verdad? ¿Cuál de todas ellas? Yo le voy a decir algo, hermanos. Usted sabe muy bien que para usted obtener aquí un Social Security hay una oficina, que solamente esa oficina otorga el Social Security. ¿Verdad que sí? ¿Estamos o no estamos? Pero también cuando usted llegó a este país, o por lo menos cuando yo llegué, iba por una calle y me decían social. Me estaban ofreciendo un social, pero no era el social. Y hay mucho evangelio por ahí. Hay muchas iglesias por ahí. Hay muchos predicadores por ahí. Pero ¿cuál? ¿Dónde está aquellos que tienen la verdad, que predican la verdad, que enseñan la verdad? ¿Dónde están esos? Esos que nos aseguran que lo que nosotros recibimos nos pone en la plataforma del cielo. ¿Dónde está? Muchos se van a llevar la sorpresa. Aquí vemos Pablo y Bernabé estaban predicando muy bien, pero vinieron los judíos a hacer oposición. Hay alguien. Y lo mayor, hermano, la mayor oposición que tiene hoy el evangelio, la verdad de Dios, son las falsas doctrinas. Es lo que le ofrecen a todo el mundo afuera. Usted sabe que nosotros bautizamos aquí tan diferentemente como bautizan en otras iglesias. ¿Saben ustedes eso? O ellos tienen la verdad o nosotros tenemos la verdad. ¿Usted está seguro de eso? ¿Cómo está seguro de eso? Le voy a decir, hermano, lo único que nos da seguridad es este libro, hermanos. Es hacer lo que exactamente la palabra de Dios dice. Hermano, yo no puedo negociar con Dios su palabra. Yo no puedo creer a mi manera. Yo no puedo implementar esta palabra a mi manera. No la puedo acomodar a mi manera. Hermano, Dios nunca va a negociar su palabra. No, de ninguna manera, hermanos. Es como un hijo pequeñito que negocia con su papá la palabra que le ha dicho. Bueno, su papá entonces no tiene personalidad. Su papá no tiene autoridad, porque si el niño lo convence para hacer una cosa que no es buena, es porque está mal. Por eso él tiene la máxima autoridad, por eso él tiene la máxima sabiduría, por eso es nuestro Dios. Y cómo no le vamos a hacer caso a él, a todo lo que él dice, a todo lo que él nos pide. Digan gloria a Dios. Someternos a Dios es lo mejor. Es hacer lo que la Biblia dice, es exactamente. Y saben una cosa, hermanos, esta iglesia, ustedes saben que aquí se predica lo que la Biblia enseña. Y me preocupa que todo lo que sale de aquí, claro, como pastor estoy bien, claro. Y por eso tengo una escuela de preparación para los que van a estar aquí, para que lo que han aprendido de mí también, de lo mismo, se contagien ellos para seguir haciendo lo mismo. Y por eso de aquí han salido pastores y de aquí se han abierto iglesias. Por eso, ¿por qué? Porque estamos en la verdad, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Saben que en otras partes a Jesús lo tienen como la segunda persona? Lo tienen como otro Dios. ¿Sabe que alguien nos llegó a decir, cristianos, evangélicos, nos llegó a decir, mire, es que Dios es como un ser con 3 cabezas? ¿Eso qué es? Es un sacrilegio. Eso es una abominación. Es porque no entienden, no conocen las escrituras. Pero nosotros, hermano, yo les digo algo. Y en esto vamos a ir creciendo. En esto vamos a irnos fortaleciendo. Que usted sepa que lo que se predica aquí le da a usted la confianza y la seguridad de que usted está en el camino de la vida eterna, de que usted está alcanzando la vida eterna. Pero bien, hermanos, yo se lo voy a comunicar esta tarde se lo voy a comunicar, así como lo comunicaba Pablo, así como lo comunicaba Pedro, así como lo hacían los apóstoles. Como que no, eran justamente haciendo lo que tenemos que hacer. Toda persona tiene que entrar en el proceso de Dios a través de su palabra para poder alcanzar la vida eterna, para alcanzar su salvación. Todos llegamos sucios, contaminados. Todos venimos, hermanos, llenos de mal. Es como cuando, hermano, caemos en un foso, en un hoyo de agua sucia. Así es nuestra condición espiritual delante de Dios. Todos los seres humanos están así.
por el pecado. El pecado es la gran inmundicia, es lo más sucio que hay. Ahí andábamos todos y de ahí nos saca el Señor. De ahí nos saca el Señor, nos saca de ahí y de ahí nos saca ¿para qué? Para lavarnos, para limpiarnos, para cambiarnos. ¿Están entendiendo o me hago entender, hermanos? Para lavarnos, para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos. ¿Cómo, hermanos? Toda persona que sale de la inmundicia del pecado del mundo, que sale de ser mundial, porque todos éramos mundialistas, ¿verdad? Llegó el Señor y nos sacó de allí, hermanos. Piense usted, alguien que está en tinieblas, piense en un ciego. ¿Cómo hace para vestirse un ciego y ver que está limpio lo que se está poniendo? Por eso dijo aquí, para que sean luz en medio de las tinieblas. La luz nos muestra cómo estamos, cómo realmente estamos delante de Dios. Y todos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Justificados gratuitamente por su sangre, por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. ¿Qué pasó, hermanos? Escuchen por favor, esto es importante. Jesús nos saca de allí, nos toma en sus manos, nos lava, nos limpia y nos transforma. Aquí es importante que las personas sepan, no hay ninguna persona que quiera ir al cielo, que tenga la vida eterna, si no cumple con el plan de salvación, que es arrepentirse de sus pecados, bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y ser lleno del Espíritu Santo. Y todo tiene un fin, tiene un propósito. Escuchen, por favor. La persona que se arrepiente es porque está segura de su condición, sabe que está sucio, sabe que está mal, sabe que lo que ha venido haciendo, que lo que ha hecho hasta ahora está mal delante de Dios y lo lleva a la condenación, lo lleva a una pobre vida y mala vida aquí. Pero ahora en Cristo, si se pone en sus manos y es consciente de que no, de que lo que hizo está mal y que no lo quiere volver a hacer, eso, hermano, y que está dispuesto a no volverlo a hacer, eso se llama arrepentimiento. Segundo, ¿cuándo es que tiene una persona que bautizarse? Cuando ha reconocido que es un pecador, que necesita lavarse, que necesita cambiar, que necesita transformarse, que necesita ser regenerado, que necesita ser una nueva criatura, que necesita morir al pecado, al mundo y a la carne y volver a nacer para ser nueva criatura. Porque antes, cuando estábamos en el pecado, teníamos el espíritu. ¿De quién? Del príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo. Ese era el espíritu que estaba en nosotros, el espíritu rebelde. Pero viene entonces el Señor y dice, ustedes para que puedan salir de ese espíritu tienen que morir, tienen que ser sepultados, tienen que ser bautizados. Cuando salimos del bautismo, entonces comenzamos una vida nueva. Con esa vida nueva, entonces ¿qué hace el Señor? Nos llena ¿de qué? De su Santo Espíritu. Es decir, hermano, que la persona que no haya muerto, que la persona que no haya dejado su vieja vida, que la persona que no haya dejado todo lo que era en sí anteriormente, entonces, hermano, no está Dios, hermano, no lo va a llenar con el Espíritu Santo si no se suelta. Usted puede hablar en lenguas, pero ¿qué clase de lengua va a hablar? Si usted todavía sigue siendo la misma persona de antes. Aquí es donde tenemos problemas a veces, porque esta palabra toca fibras muy íntimas y las personas se sienten mal, pero tienes que sentirte mal. ¿Sabes por qué? Porque, hermano, la palabra está entrando. Y recuerden que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. ¿Y para qué es una espada? Para matar. Amén. Para matar allá ¿qué? El espíritu viejo, los pensamientos viejos, todo lo que era viejo, para que seas nueva criatura. Amén. Y cuando eres nueva criatura, cuando eres una nueva criatura, ¿qué hace el Señor? Te llena de su espíritu. Y cuando estás lleno de su espíritu, entonces ya ¿qué hace? Ve a cumplir la misión.
¿Qué hacía Jesús? Jesús, y según Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, predicando el evangelio del reino en todas las sinagogas de ellos. Predicando el evangelio del reino. Es decir, ¿qué hacía Jesús? Predicaba en todas las provincias, en todos los lugares. ¿Qué predicaba? El evangelio. Venga, dejen de ser como eran. Cambien sus vidas. Transformen sus vidas. Vengan, yo soy el transformador. Yo soy el que los cambia. Yo soy el que los purifica. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Esas personas venían y los que creían estaban listos para la vida eterna. Eso es lo que hacía Jesús, libertando a los... Oiga, ¿qué hacía el Señor? Arreglando el problema del pecado. ¿Cuál era? Libertando a los endemoniados y sanando a los enfermos. ¿Y por qué habían caído ahí? Por el pecado. Entonces, dice aquí, toda enfermedad y toda dolencia, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Quiero decirles, hermano, ¿cuánto tiempo de verdad? Le voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cada uno de ustedes tiene un pastor? Sí, Jesús es mi pastor. No, un momentico. Pastor terrenal. Es lo que yo le quiero hacer una pregunta. Como lo que hizo la hermana Ruperta. ¿Sabe qué me dijo la hermana Ruperta? Yo quiero ser una oveja y yo quiero que usted sea mi pastor. Y gracias que tienes el nombre raro, ya me lo aprendí. Gloria a Jesús. ¿Qué pasa, hermanos? Ella ya lo decidió. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cada persona allá afuera necesita un pastor. Un pastor que le dé esto que le estoy dando a cada uno de ustedes. Comida espiritual. Comida espiritual. Venga, reciban la comida que mi Padre ha preparado para ustedes. Comida, oración, que yo ore por ustedes y que les dé la palabra. Eso es lo que hacían los apóstoles. Por eso no iban a servir a las mesas. ¿Por qué? Porque iban a dejar la oración y la palabra. Esa es mi tarea. Mi tarea es que predicarle la palabra y orar por ustedes. ¿Qué más hacía, hermano? Y de esa manera se cumple. Entonces cada persona necesita un pastor. Y hay personas aquí que no me han dicho, pastor, yo quiero ser oveja suya. No me lo han dicho. Y ya vienen aquí a esta iglesia. Pero yo le quiero decir, no sigas siendo una oveja descarriada. No, porque entonces estarás mal. Más bien haga lo que hizo la hermana Ruperta. Y listo, y siga adelante, porque así lo dijo el Señor. Aquí estaba, que no tienen pastor. Porque si yo no te tengo en mi lista, ¿sabe qué hacemos aquí? Tenemos un control absoluto. ¿Por qué? Me interesa. Aquí los martes oramos por las ovejas que no vienen hoy. Y aquí oramos por cada una de ellas. Y los presentamos públicamente. ¿Para qué? Para que el Señor haga su obra. Amén. Eso hacía Jesús. Pero lo hacía Él. Y al ver sus discípulos no estaban con el mismo sentir de Él. ¿Por qué? Porque no había un sentir. Porque no estaban llenos del Espíritu Santo. Pero el Señor los mandó. Y les dijo, vengan para acá. Vayan en parejas. Vaya, prediquen el evangelio. Vayan, háblenle a la gente. Vaya, liberten a los cautivos, sanen a los enfermos. Es más, levanten los muertos. Porque si ustedes han recibido de mí, pues den de lo que yo tengo. Vaya, lleven eso. No se queden con eso. Pero hermanos, escuche bien las últimas palabras que el Señor Jesús dijo antes de irse al cielo. Las últimas palabras antes de irse, sus discípulos estaban ahí, estaban con el Señor, lo estaban viendo al resucitado por 40 días sobre la tierra. Después de su resurrección estaba allí el Señor y todos estaban atónitos viéndolo. Con Él ahí, qué rico, estaban gozosos. Y les dijo el Señor estas últimas palabras: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Qué dijo el Señor? Cuando ustedes sean llenos del Espíritu Santo, quiero que sean mis testigos. Quiero que vayan. Quiero que compartan. Porque a Dios le interesa la salvación de su compañero de trabajo, de su vecino, de su familiar. Porque aunque tú no lo ames, Dios sí ama a esa persona.
Dios ama a ese familiar, ese compañero de trabajo, ese vecino. Y usted, quiero decirles, por favor, usted es el Social Security para la salvación de cada uno de ellos. Por allá tienen un Social Security falso. Lo tienen falso, así no. Cuando los pare la policía del cielo, va a preguntar, déjeme ver su Social Security. Y cuando vean que es falso, ¿para dónde los van a mandar? ¿Y quién va a tener la culpa? Toda esa gente va a pagar. Por eso Mateo 7:21, mire lo que dice aquí, hermanos. Escuchen lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mire lo que dice el siguiente versículo. Mire lo que dice el siguiente versículo. Muchos me dirán en aquel día, muchos en aquel día le van a decir al Señor, Señor, no profetizamos, aquí es predicar. En tu nombre el evangelio. No profetizamos en tu nombre, en tu nombre no echamos fuera demonios. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Pablo, Pedro, Felipe en Samaria? Fue eso. Oh, no, echaron fuera demonios y no hicimos muchos milagros, sanar enfermos. ¿No lo hicimos? ¿Sabe qué le va a decir el Señor? Mire lo que le va a decir el Señor. Y entonces les declararé, nunca los conocí. Son toda esa gente afuera que está entregando un falso, un Social Security falso. Son ellos, ve, ahí está. Le va a decir, apartados de mí, son los primeros. Porque ellos son los responsables de haber entregado un mensaje falso, un evangelio falso, un camino de la salvación falso. Pero dele gracias a Dios que usted está en un buen camino, que usted está recibiendo la verdad, que usted está recibiendo el verdadero Social Security para que usted sea salvo. ¿Y qué? Hermano, pues si usted está tan seguro de esto, ¿por qué no lo comparte? ¿Sabe por qué no lo comparte? Porque usted no está lleno del Espíritu Santo. Acuérdese, hermano. Mire, aquí en la iglesia hay gente que están aquí para que Dios los salve. Otros para que cuiden su salvación. Y otros para que vayan como los que tienen que cuidar su salvación. Es que el Señor le está diciendo, llénense de mi Santo Espíritu. Porque no hay opción. Aquí es llenos del Espíritu Santo. Si usted, cuando venga el Señor Jesús en las nubes, está en un cuarto de tanques de aceite del cielo, de la unción del Espíritu Santo, yo no creo que le alcance para llegar a las nubes donde va a estar el Señor. Tienes que estar llenos. ¿Saben ustedes que los aviones salen completamente llenos de gasolina al tope? Así, si tú quieres subir al cielo con Jesús, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Y si tú estás lleno del Espíritu Santo, tú estás haciendo lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo. Así de simple, hermanos. Así de sencillo. ¿Qué te falta a ti? De pronto dices, no, estoy en el proceso. El Señor me está limpiando, todavía no me he bautizado y o quizás ya me bauticé, pero todavía no he sido lleno. Pero ¿qué pasa? Simplemente yo le voy a decir algo, hermano. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Solamente tienes que hacer 3 cosas. 3 cosas tienes que hacer. Primero, orar sin cesar. Orar es como respirar. Ora en todo momento. En todo lugar. Ora. Habla con el Señor. Ahí con Él, habla. Habla con Él. No hay problema. En el baño, habla con Él. En la cocina, habla con Él. Habla con Él. Habla con Él. Él te está escuchando. Él te escucha. Y sobre todo no te justifiques. Sométete a su palabra. Porque lo segundo es estudia su palabra. ¿Qué es lo que hacemos cuando alguien se bautiza aquí? Lo metemos al discipulado y luego al instituto bíblico. Vamos, estudia la palabra. Hermano, mientras venga el Señor tienes que estudiar la palabra. Mire, mi hermano, mi abuela murió de 97 años. Y yo desde que mi abuela duró 72 años con cristiana, pero siempre leyó una Biblia. Ella no sabía leer. Ella no fue a la escuela, pero aprendió a leer la Biblia. Y tenía una Biblia grandota, hermanos. Ella ponía el arroz y se sentaba allí. Ponía el arroz, el almuerzo y se sentaba allí a leer la Biblia. Esa Biblia grandota. Eso hacía mi viejita.
Siempre vimos ese comportamiento de ella. ¿Y sabe otra cosa que hacía? No dejaba ir a los cultos. Entonces andaba llena del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo se fue tan llena del Espíritu Santo? Que con la llenura del Espíritu Santo nos alcanzó a nosotros. Nos alcanzó a nosotros para la salvación, hermanos. Así de sencillo, hermano. Así fue. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Eso simplemente. Ora sin cesar. Estudia las Escrituras. ¿Y qué más? No dejes de congregarte. Venga a la iglesia. Esa es la única manera en que una persona está llena del Espíritu Santo. Una persona que recibe la palabra y con ternura la aplica, no la cuestiona. No se le mete por este lado, sino que más bien hace exactamente lo que la palabra dice. Y le va redarguyendo, y va cambiando, y va transformándole. ¿Para qué? Porque si lo hace en ella, si esto obró en mi vida. Sí, hermano, estábamos en Dallas esta semana. Y estábamos con el pastor de Dallas, igualito al Chapo, así con el bigote, igualito, es como igualito, pero igual de México. Oiga, nos contó y la esposa dijo: vea, si Dios cambió a este hombre, ¿a quién no va a cambiar? Si Dios transformó, eso decía la esposa de él, y él decía: sí, señora. Ese era un mundialista, hermanos, lleno de mundo, haciendo y deshaciendo con su vida. Es más, él le fascinaba que su esposa se fuera para donde los testigos contra Jehová, porque cuando se iba para allá, él te daba libre para hacer sus diabluras. ¿Cómo les parece, hermano? Y el Señor, hermano, ¿y sabe qué hizo? ¿Y sabe cómo lo conquistaron, hermano? Me los contó, hermano. Vea lo que hizo un hermano lleno del Espíritu Santo. Pero usted no vaya a hacer eso. ¿Sabe qué hizo el hermano de carne de él? ¿Sabe qué le dijo? Venga para acá, mijo. Yo quiero decirte algo. Yo quiero que estés aquí conmigo un ratico. Venga, siéntese. Y le ponía una cerveza. Y le ponía la Biblia al lado. Y le ponía un cassette aquí. Una música cristiana aquí, bajita. Y él aquí con la Biblia. Y él: venga, tómate tu cervecita y venga que te voy a hablar de la Biblia un ratito. Y claro, por la cerveza él se quedaba aquí sentado allí. Y mientras él le hablaba, así de esa manera conquistó al que es hoy nuestro pastor en Dallas. Dele la gloria a Dios. No se va a poner usted a hacer eso, ¿eh? Pero era su hermano el que hacía eso con su hermano porque lo quería ganar para el Señor. Y hoy está ahí en la vida eterna. Entonces nosotros, pero era ¿por qué? Porque tuvo la sabiduría. El Espíritu Santo le dio la sabiduría para alcanzar a esa persona. Nosotros, yo recuerdo, en el año 90, yo era el disc jockey, en Cali, Colombia. Como un loco, mi abuela, 31 de diciembre, llegó mi esposa al culto. Y llegó mi esposa al culto, no nos miró así: hijos del diablo, se van a ir para el infierno. Nunca nos dijo eso. Apenas así con mi abuela, así se sentaba allí, nos daba una sonrisa y escuchaba la música. Y alguien se siente incómodo. Yo me sentiría muy incómodo. Me siento muy incómodo en un ambiente así ahora. Pero en ese tiempo mi abuela se sentaba y comía una sonrisa así. ¿Sabe qué estaba haciendo la viejita? A estos que están bailando, yo los voy a ver con la Biblia. Yo los voy a ver convertidos. Yo le pido, Señor. Eso hacía la viejita. Amén. Porque estaba llena del Espíritu Santo. Y nosotros, eso es lo que hace falta en la iglesia. Que nosotros entendamos esto. Si ya entraste en el proceso de Dios, si ya te arrepentiste de tus pecados, si ya eres nueva criatura, si ya fuiste bautizado, saliste de las aguas y estás con Dios, llénate del Espíritu Santo, que Dios va a usarte. Por eso Jesús dijo: y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no puedes testificar. ¿Para qué estas banderas? ¿Para qué ese video? ¿Para qué? Yo le pregunto, hermano, ¿para qué? Yo le voy a preguntar a usted si el Señor va a salvar a alguien en su círculo. Porque cada uno tiene un círculo en el cual se mueve. Sus vecinos, sus familiares, sus compañeros de trabajo. En su círculo, si Dios va a salvar a alguien, ¿cómo va a ser Dios para hacerlo? Diga, yo le pregunto a usted, ¿cómo le va a dar la información a esa persona? ¿Cómo va a conocer el evangelio a esa persona? ¿Cómo va a venir a la salvación esa persona? Usted es responsable por la salvación de su círculo. Porque usted conoce la salvación. Dios le va a pedir cuentas a usted un día. Había en una ocasión, Samaria estaba sitiada.
sitiada por un gran ejército. ¿Y sabe qué hizo? Como ellos estaban teniendo una muralla, ¿sabe qué hizo el rey? Les cortó el agua, les cortó todo el consumo, no entró nada allí. Y esa gente se estaba muriendo de hambre dentro de la ciudad de Samaria. Pero no podían entrar porque estaban los muros. Pero él dijo, el estratega que venía contra ellos, dijo que no entre comida, córtanle el agua, los caminos que llevan agua, nada. Y comenzaron esa gente a sentir que hasta el estiércol de la paloma la vendían por una cantidad de dinero. Estaban muriéndose de hambre. Pero habían 4 leprosos que estaban ahí a la puerta de la ciudad de Samaria. Y entonces dijeron ellos, si nos metemos para la ciudad, ahí nos morimos de hambre. Y si nos quedamos aquí, pues tampoco hacemos nada. ¡Vámonos! Y se fueron los 4 leprosos. Y se fueron, hermanos, cuando se fueron, encontraron el campamento de los ¿qué? De los filisteos. Lo encontraron completamente vacío y estaba eso lleno de comida. Había comida. Y esos, ¿qué hicieron los leprosos? Venga, se metieron tremendo banquete, agarraron la comida y fueron, la escondieron y volvieron, estaban felices cuando dijeron, ay, no estamos bien, nuestros hermanos están muriendo ya de hambre y mire toda la comida que hay aquí para ellos. No estamos bien, no nos podemos llenar nosotros de esto y sin que ellos se den cuenta. No, vamos a dar la noticia, vamos, que es tiempo de buena nueva. Vamos a informarles a ellos que aquí hay comida, que aquí hay salvación para ellos. Vamos a decirles. Y corrieron allá, tocaron la puerta y dijeron, rey, tengo buenas noticias. ¿Cuáles noticias? Que allí se fueron los filisteos y dejaron un gran botín, mucha comida. Él dijo, no, esa es una estrategia de ellos. Pero ahí estaba el profeta Eliseo. Le dijo, no, esto lo dije yo ayer, que hoy se vendería un poquito de harina por un poquito de plata. Vayan. Y corrieron, hermano, y claro, encontraron la comida, encontraron todo lo que necesitaban, porque aquellos 4 leprosos fueron y dieron la buena nueva. Usted y yo no somos leprosos, pero tenemos una buena nueva, una gran noticia para esa gente. Hermanos, ¿sabe qué? Hace 2019 años Jesús hizo lo que tenía que hacer para que ninguno se pierda, para que ninguno vaya al infierno. Esas personas se tienen que arrepentir, esas personas se tienen que bautizar en el nombre de Jesucristo y tienen que ser llenas del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ellos también le testifiquen a su círculo. ¿Qué hace la iglesia sobre la tierra? ¿Ustedes creen que hay otra oficina que tenga que entregue Social Security del cielo? No, hermanos, somos nosotros. Nosotros somos los que entregamos ese documento a la gente. Yo te pregunto, ¿tú estás lleno del Espíritu Santo? ¿Tú estás lleno del Espíritu Santo? Porque hermano, mire, la persona que está llena del Espíritu Santo no se queda quieta, no se queda callada. No, hermano, la persona llena del Espíritu Santo le habla. Oigan o no oigan. Así le digan, no me moleste más, no me hable más. Así le digan a usted le diga, está bien. Pero mañana vuelve y no le hable, le trae un papelito. ¿Sí o no? Así es, hermano, hasta que vamos, porque el Señor dijo, fuérzalos a entrar para que mi casa se llene. Fuércenlos. Amén o no, hermanos, claro, porque para Dios un alma afuera es como un hijo suyo. Yo no creo que aquí hayan padres que con sus hijos perdidos, que si se mueren se van para el infierno, estén muy tranquilos aquí. Yo no creo, pero así es, así lo siente Dios, como un hijo suyo que está perdido. Así son sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus familiares para el Señor. Él los quiere alcanzar. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿A través de quién? ¿Cómo? ¿Va a tener que usar un ángel? ¿Sabe que Dios está usando ángeles, pero en la ventana 1040? Los musulmanes, el Señor se les está apareciendo, un ángel se les está apareciendo para decirles a ellos, mire, ustedes lo que tienen que hacer es esto. Buscar a alguien que les predique el evangelio, porque los ángeles no predican el evangelio, porque no tienen la experiencia de la salvación como la tenemos nosotros. Porque usted sí le puede decir a esa persona, mire, ¿sabe qué? Yo era esto, yo vivía esto, yo sufría esto, pero conocí a Jesús. Jesús entró en mi vida, Él me transformó, Él me cambió, Él me hizo nueva criatura. Y mire lo gozoso que estoy, tengo una nueva vida, estoy feliz con Cristo. Y sabe una cosa, me voy para la vida eterna. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso hay que decírselo a la gente. Con todas las personas que yo he hablado últimamente, ninguna de esas personas, aunque van a una iglesia, ninguna conoce el plan de salvación. O si lo conocen, no lo han obedecido como dicen las escrituras.
¿Por qué? Porque a Satanás le interesa tener la gente así. Pero ustedes, hermanos, piénselo, hermano. Pensémoslo. Miren, hermanos, esta hermana que esposa del pastor, ella fue testigo de Jehová por muchos años. Y nos contaba la experiencia. Nos decía, mira, ya nos enseñaban hasta cómo hablarle a una persona. El gesto, las palabras, teníamos que hablarle. Era una obligación hablarle a las personas para que vinieran a ser parte del reino. Así ella decía. Y cuando yo conocí la verdad, ahora entiendo. Ahora conozco la verdad. Pero miren lo que hacen ellos allá. Obligan a la gente a que vayan y convenzan, y los convenzan de un sistema de salvación diferente, de un social security falso. Por eso esta mañana, esto es lo que yo quiero decirles. Por favor, hermano, si usted es salvo, cuide su salvación. Sálvese, hermano. Escape por su vida. Piense muy bien. Por favor, piense muy bien. Dios, Jesucristo, lo ha hecho todo por su salvación. Ha hecho mucho. Te ha puesto en esta casa. Has venido a esta casa y se te ha hablado clarito. Si te pierdes es por tu culpa. Es porque tú no has obedecido su evangelio. Es porque no has sido obediente a su palabra. Es porque has sido rebelde. Pero si tú obedeces, pero si tú te llenas del Espíritu Santo, pero si tú haces lo que tienes que hacer conforme a su palabra, cuida tu salvación. Cuídala. Y si ya eres salvo, ¿sabes una cosa? Quítate de la puerta. Porque hay algunos que se paran en la puerta y no dejan ni entrar. No se quedan ahí, ni se quitan, ni dejan entrar. No vayas a hacer tropiezo para alguien. No le des mal testimonio a la gente diciendo que tú eres un cristiano. Mejor no digas que eres cristiano. Si tú todavía eres la misma persona de antes, no digas que eres cristiano. Mejor cállate callado. Cuando van los hermanos conmigo a predicar a las calles, aquí le prendo a mi pastor, yo le digo, no me diga eso, hermano. Aquí los dos somos hermanos. Porque la gente comienza a mirarlo a uno con una manera. Yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero Dios no ha terminado conmigo. Pero un momentico, vivo en el camino de la perfección. Estoy preocupándome por mi salvación. Estoy orando en cada momento. Estoy conectado con las Escrituras. En mi mente no pasan sino las Escrituras. Y no dejo de estar en la presencia del Señor en sus cultos. Y si no estoy aquí en un culto, ustedes ya saben, estoy en 5 más por allá afuera. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con mi salvación. Porque yo no solamente soy pastor, yo también soy una persona que necesito la salvación. Usted necesita la salvación. Trabaje por su salvación. ¿Para qué? Para que salve a otros. Yo le hago una pregunta. ¿Cuánto llevan el tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva en el Señor? ¿Cuánto tiempo lleva como cristiano? Y le hago una pregunta para terminar. ¿Cuántas personas ha salvado? ¿Ha ayudado a salvar? ¿En cuántas usted ha sido influencia para la salvación? Es la pregunta que yo le dejo esta mañana. Si no, le invito a que usted se llene del poder del Espíritu Santo. Que usted trabaje en su salvación. Preocúpese, hermano, por su salvación, porque no hay otra manera en que su círculo haya salvación. Dios lo llamó a usted. Usted es responsable de su círculo, de sus familiares, de sus compañeros de trabajo y de sus vecinos. Si alguien se pierde en su círculo, el Señor le va a pedir cuentas a usted. Eso dijo el Señor. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿En dónde? Ahí está el círculo. En los primeros, los de su casa, los de su trabajo y los de sus vecinos. Ahí está Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Hay quienes quieren ser misioneros, quieren ir a un país, pero no se han ganado ni siquiera los vecinos de la casa. Vamos a ponernos en pie. Si esta mañana alguien
en esta casa sabe que no está lleno del Espíritu Santo, yo le quiero decir que venga hasta aquí. Voy a poner mis manos sobre usted, porque así dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Mira que te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Como quien dice, ven y llénate del Espíritu Santo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Si usted tiene temor para predicar, para hablar la palabra del Señor, venga hasta aquí. Voy a poner mis manos sobre usted, porque así el Señor lo hizo. Oh, mira que te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Por la imposición de mis manos, dijo el apóstol. De mis manos, usted va a ser avivado. Usted se le va a poner allí dentro de usted, oh, una pila, y se le va a activar esa pila para que usted sea lleno del poder del Espíritu Santo, para que vaya y de gracia, de gracia lo que usted ha recibido. Si usted se siente que no ha recibido el Espíritu Santo, véngase y comience a orar, comience a buscar a Dios, comience a tener sed de Él, comience. Usted es la única manera de ser influencia por el Espíritu Santo.